Muy buenos días, querida Iglesia Altares de Adoración San Diego, y muy buenos días también para cada una de las personas que en el día de hoy van a tener la oportunidad de ver esta predicación de la palabra de Dios. Por aquí le habla su hermano Reinaldo Cabrera, hoy con la misión de seguir la predicación en referencia a lo que es el Evangelio de Juan. Ya hemos venido viendo o predicando acerca del Evangelio de Juan, el capítulo 1. Ya estamos en el capítulo 2. Ya tuvimos la predicación de la primera parte del capítulo 2 en referencia a la boda de Caná. Hoy tengo el compromiso de predicar en relación a lo que es la purificación del templo, o específicamente el capítulo 2 de Juan, en los versículos que van desde el 13 al 22. Sin embargo, antes de iniciar lo que es esta predicación, considero que primeramente debemos poner esto en manos del Señor. Por lo que les pido que allí donde ustedes se encuentran, donde ustedes están, puedan cerrar por momentos sus ojos con la finalidad de simplemente concentrarnos en la oración. Yo voy a hacer lo mismo y voy a orar. Padre, te damos gracias en el día de hoy por tu infinito amor, tu misericordia y tu poder, por la posibilidad que nos das nuevamente de estar aquí reunidos por esta vía, digamos que tecnológica, para escuchar y edificarnos en tu palabra. Simplemente te pedimos, Señor, que allí donde nos encontremos cada uno de nosotros, toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, para que la palabra que tú has puesto en el día de hoy, para que se predique, Señor, sea palabra tuya, no sea palabra mía, y que no sea mi humanidad la que la exprese, sino tu Espíritu Santo, Señor, obrando en mí, Padre amado. Te lo pido, Señor, te lo pido, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí, vamos a continuar. Jesús purifica el templo, Juan capítulo 2, de los versículos del 13 al 22. Se los voy a leer por acá, busco mi Biblia. Versión Reina y Valera, Juan capítulo 2, de los versículos 13 al 22. Dice de esta forma. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había hecho esto, y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, aquí nos encontramos entonces con la purificación del templo. Ya leímos los versículos que vamos a tratar el día de hoy, o los versículos centrales principales. Sin embargo, antes de entrar, vamos a tratar de ir yendo versículo por versículo. Sin embargo, para ponernos un poquito en contexto, veníamos de la primera parte del capítulo 2 de las bodas de Caná. Y después de esto, Jesús eh, fue a Jerusalén con la finalidad de asistir a la fiesta de la Pascua. Más adelante vamos a explicar, no muy profundo, pero sí vamos a tocar el tema de la Pascua, de esta fiesta de los judíos en su momento, ¿no? Pero se dice que ese era el momento que Jesús verdaderamente iba a iniciar su ministerio público, porque Jesús ya había tenido ciertas apariciones. Bueno, previamente lo que era Juan el Bautista lo había anunciado como el heraldo de Jesús, Juan capítulo 1, también cuando hablamos de Jesús como el Cordero, primeramente Jesús como el Verbo, Jesús como el Cordero de Dios, después se habló de Jesús y los primeros discípulos, y evidentemente Jesús estaba públicamente moviéndose. Sin embargo, cuando hablamos de una manifestación pública, por decirlo de una manera en pleno, es la primera vez que esto ocurre en la narración de estos capítulos. ¿Por qué? Porque era en el templo, o sea, el templo de su padre. Y es importante destacar esto porque en el Antiguo Testamento, en Malaquías 3, en los versículos 1, 2 y 3, habla de que
por supuesto, Dios envía su mensajero. Sin embargo, aquí se relaciona o tiene connotaciones tanto con la primera venida del Señor Jesucristo, que es la que de la cual estamos comentando los pasajes de hoy, y también la segunda venida. Pero vamos a leer. Malaquías 3:1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablan de la venida al templo. Indudablemente, ya habíamos hablado que Juan había anunciado al Señor, pero en el Antiguo Testamento aquí se hace referencia a que Jesús iría al templo. Cuando vemos Malaquías 2 y 3, para complementar, dice: ¿Y quién podría soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, afinará como a oro, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Ahora, aquí en este versículo de Malaquías habla de que en este caso Jesús iba a limpiar a los hijos de Leví, y en este caso se refiere a los sacerdotes y a purificar la ofrenda de justicia. Entonces, allí cuando Jesús va al templo, allí empiezan a ocurrir los problemas, por decirlo de esta forma, porque los líderes judíos rechazan rápidamente a Jesús por conveniencia, digámoslo claramente así, porque el uso que le estaban dando a lo que era el templo no era el correcto, y más aún era un uso muy, muy lejano a lo que debía ser o a lo que quería Dios que se hiciera en tu templo. Y esto se evidencia, lo vamos a evidenciar aquí a través de la predicación. ¿Por qué había el problema con los sacerdotes? Porque los sacerdotes prácticamente tenían el control y el dominio del templo, y ellos decidían qué se hacía y qué no se hacía allí. Y ellos permitieron que fuese, en vez de un templo, un área de comercialización asociado a ciertas situaciones que pudiesen darse en el templo o a ciertos rituales. Ellos aprovechaban para vincularlo y más bien obtener un provecho económico, ¿no? Como lo vimos cuando leímos la palabra, ¿no? Ahí había prácticamente un monopolio comercial que estaba en manos de los sacerdotes judíos. Ellos decían qué se hacía y qué no se hacía. Y qué no se hacía. Realmente ahí había un pecado muy, muy grave, porque se estaba tratando la palabra de Dios como si fueran artículos o medios para conseguir fines que nosotros podríamos decir que son fines oscuros, y que no solamente eso ocurre en esa época. Nosotros creo que debemos ver que en la actualidad siguen ocurriendo cosas como esa en instituciones que se suponen iglesias cristianas y también de otras o iglesias religiosas, por decirlo de esta forma, ¿no? Sin embargo, Jesús se presentaba ahí como el auténtico Mesías, con toda su autoridad. Jesús, por lo que yo veo, uno lee la palabra, se evidencia de que Jesús allí, no digamos que tenía una actitud violenta extrema, pero Jesús estaba molesto. Estaba molesto por lo que se estaba haciendo en la casa de su padre, ¿no? Y el pasaje lo describe. Sin embargo, esta es como la generalidad. Yo quiero ahora que vayamos tratando de abordar lo que es versículo por versículo. Cuando leemos el versículo 2:13, habla de que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén. Aquí vamos a ir y Jesús subió a Jerusalén. Vamos a ir desglosando, ¿no? Es interesante que lo que habíamos hablado, que el ministerio público de Jesús comience, o el ministerio público de Jesús en pleno comience en la Pascua, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Y tiene varias razones significativas. ¿Qué pasa? Debemos entender que la Pascua, es la fiesta nacional que tenían para los judíos. Todos los años los israelitas celebraban la Pascua, y ellos de esa manera en conjunto recordaban que Dios había intervenido por ellos, o celebraban esa intervención que tuvo Dios, que lo leemos en el Antiguo Testamento, cuando el Dios, Jehová, libera al pueblo
de Israel, lo libera del pueblo egipto. Lamentablemente, digo esto porque, bueno, la palabra es sagrada, pero lo expone de esa manera. El israelita o el pueblo de Israel muchas veces cayó en pecado y esto tuvo como consecuencia que Dios permitiera que otros pueblos le ocasionaran múltiples problemas, incluso que los tuviesen cautivo. Pero ¿qué pasa en la época de Jesús? El pueblo israelita buscaba ir a esta fiesta con un doble propósito. Sí, recordar que fueron salvados, por decirlo de una forma, aunque se acabó la esclavitud que le tenía el pueblo de Egipto sobre ellos, pero también tenían la esperanza de que ocurriera algo de esa connotación nuevamente. Porque si bien ya ellos no estaban, habían sido liberados hace muchos años del pueblo egipcio, se encontraban oprimidos por el poderoso imperio romano. Eso ocurría en la época de Jesús. Y ellos tenían la esperanza de que fueran libertados nuevamente y ponían su esperanza muchos en lo que decía la palabra en relación a la venida del Mesías. Entonces, esta circunstancia quizás era la mejor. ¿Por qué? Porque ahí, en ese momento, como eran unas fiestas nacionales, todo cristiano, todo judío, tenía la obligación de asistir allí. Entonces eso hacía que de todo el país, de todos los diferentes sectores de Israel, las personas fuesen allá a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Y qué mejor momento para que Jesús hiciera presencia ante su pueblo. ¿Por qué digo que era de manera que era obligatorio? Porque lo dice en Deuteronomio 16:16. Se los leo. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. La Pascua se llamaba también, o se denominaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, bueno, eso es un poquito de lo que nos dice el versículo 1 en referencia a por qué Jesús estaba allí en la época referida a la Pascua. Y en ese momento empieza o ocurre lo que narra el versículo 12, que empieza o narra lo de la purificación del templo, ¿no? El versículo 2, digamos que en su parte habla de que y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Aquí nos habla un poquito de qué se encontró Jesús allí. Dios había mandado, ¿verdad? Habíamos hablado hace momentos de que, bueno, era obligatorio que los israelitas, los judíos, asistieran a la fiesta de la Pascua. Y en esa fiesta de la Pascua se ofrecían distintos sacrificios que tenían por necesidad esos sacrificios llevar animales, pero animales que fuesen adecuados al sacrificio, como lo pedía el Señor. Recuerde que el Señor siempre nos pide que le demos de lo mejor, ¿no? Entonces, en este contexto, entendemos que el pueblo se trasladaba de diferentes ciudades. No, pienso yo que no todo el mundo criaba animales en su casa. Y vamos a suponer, trae el animal criado a su casa y tiene que viajar con ese animal. Recuerden que en los medios de transporte de esa época no habían automóviles, yo creo que no habían bicicletas, era el transporte, como decirlo, o a pie de tracción de sangre, que eran los animales. Entonces, era un poco difícil, ¿no? Para algunos, dependiendo de la distancia que tenían que recorrer, poder llevar un animal para ese sacrificio, ¿no? Sin embargo, entonces, ¿qué pasaba, no? ¿Qué pasaba allí en Jerusalén? En el mercado, se crea un mercado que controlaban los sacerdotes, pero el gran problema es que ese mercado estaba dentro del templo. En ese mercado vendían los animales que podían ser utilizados para los rituales de sacrificio del pueblo judío en la fiesta de la Pascua. Pero ¿qué pasaba? No se trataba de que tú no pudieses llevar tu animal, que te lo llevaras, te lo trajeras de tu casa, lo compraras en otro sitio, en otro mercado, sino que los sacerdotes eran los encargados de examinar el animal y decir si el animal estaba apto o no estaba apto para el sacrificio. Entonces ellos muchas veces por conveniencia le causaban problema al pueblo israelita, porque simplemente un animal que estaba apto para el sacrificio, ellos decían que no, con la finalidad de que lo compraran en ese mercado que se había instaurado en el templo. Entonces fíjense lo grave de esta situación. El pueblo judío muchas veces dice, no, ¿para qué me voy a llevar al animal si ya me pueden decir que no es apto? Entonces optaban simplemente por comprarlo allá. Claro, esta es una situación
que indudablemente es muy, muy triste, muy difícil, porque sale de lo que realmente le pide Dios, y más aún lo que están haciendo los supuestos sacerdotes de Dios con la palabra para manipular y para ellos obtener un fin lucrativo, ¿no? Esto indudablemente indignó al Señor. Eh, Seguramente por lo que nosotros hemos hablado del traslado de muchas personas de distancias largas, ciertamente es posible que no podían llevar su animal desde su casa o desde la región donde se encontraban, pero sí es importante destacar que sí existía la posibilidad de crear un mercado para que el pueblo de Israel pudiese adquirir esos animales, pero un mercado fuera del templo. Tenía que ser un mercado que no estuviese allí, porque el templo simplemente no era para eso. Entonces, eso no ocurría. ¿Por qué? Porque no era conveniente para los sacerdotes judíos y no tenían esa posibilidad de lucrarse, ¿no? Sin embargo, es muy posiblemente el pueblo no se sentía contento con esto, pero ellos eran las autoridades y simplemente el pueblo de Israel tenía que hacer caso de eso, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Esto ponía en evidencia la corrupción que había en las cabezas de la iglesia hasta ese momento, de la iglesia judía. Y el concepto que tenían de Dios era un concepto errado, porque simplemente estaban utilizando a Dios y su palabra para lucrarse, para llenar el templo de mercaderes, para hacer un mercado allí, mejor dicho, sin ni siquiera preguntarse eh, qué consecuencia tendría eso. No solamente en lo espiritual, sino que estamos hablando del templo. Imagínense nosotros que vivimos o hacemos vida en una iglesia local, que nosotros lleguemos a nuestra iglesia local y eso esté lleno de animales, estantes, un poquito como un mercado popular. Y haciendo referencia de que creo que todos conocemos los mercados populares, no siempre son los más organizados, no siempre cumplen con las normas que deben cumplir y generalmente esos lugares suelen convertirse en sitios que muchas veces pueden tener hasta incluso malos olores, conseguir basura, animales muertos, frutas, vegetales podridos. Imagínense esa situación, imagínense cómo se sintió Jesús cuando la casa de su padre estaba o se encontraba de esa forma, ¿no? Vean en el escenario de que la gente allí cuando iba, en vez de ir a buscar la comunión con el Señor, muchas veces en ese momento lo que estaba era pendiente de conseguir un mejor precio por la mercancía que ellos iban a utilizar para el sacrificio. Y creo que ustedes también saben muchas veces cuando vamos a un mercado popular, la gente está gritando, no, bájame el precio, dame esto, quiero lo otro, si te compro esto, ¿cuánto me da? O sea, no estás en ese momento que estás en el templo del Señor, no estás en las cosas del Señor, porque estás ocupado en comprar lo que necesitas y los que te lo venden mucho menos están pendientes de que allí se genere una comunión con el Señor, ¿no? Entonces imagínense cómo está esa situación allí. Algo más grave todavía. Este templo, que se dice que es el segundo templo, que ya hablaremos un poquito más del detalle de eso, tenía, a diferencia del templo que constituyó Salomón, tenía lo que llamaban el patio de los gentiles. Y allí es donde estaba colocado el mercado. Ese patio de los gentiles era un gran espacio que se dice que tenía hermosos pórticos y que estaba dentro del recinto del templo. Era el único lugar en donde podían estar los que no eran judíos, es decir, los que eran gentiles. Entonces, en ese patio, imagínense qué es lo que debería ocurrir en ese patio, que ahí estuviesen los gentiles, los que no creen, para escuchar la palabra, para que creyeran. Y no, este estaba siendo utilizado simplemente por un mercado. Entonces, imagínense la gravedad del asunto, ¿no? Sin embargo, el Señor estaba allí, presenció todo eso, y allí sus situaciones, ¿no? Ya en este versículo 2, digamos que vemos lo que se encontró Jesús allí. En la parte A del versículo, la otra parte habla de los cambistas que estaban allí sentados. Fíjense algo, ¿qué es un cambista? Es una persona que se encarga de hacer el cambio de moneda a otra persona. Pero en ese cambio de moneda de otra ciudad, que no era la aceptable para que compraran los productos que estaban en ese mercado, ellos se la cambiaban. Es decir,
Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros aquí en ese mercado se compra en bolívares exclusivamente, pero tú eres un cambista, tú tenías bolívares, pero le aceptabas a las personas dólares, pesos, euros, y tú les entregabas los bolívares que ellos necesitaban para comprar y le quitaban un porcentaje, por supuesto. A su vez, los líderes judíos, los sacerdotes, a esos cambistas le cobraban un porcentaje de esas ganancias que ellos obtenían por ese cambio. Entonces, fíjense todo lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel para cumplir con la fiesta de la Pascua, que estaba tergiversada totalmente por los sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese contexto allí. Cuando vamos al versículo 15, habla de un azote de cuerdas. Dice, siendo un azote de cuerdas hecho fuera del templo a todos, se refería a Jesús. Buscando en los otros evangelios, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, que también hacen referencia a la purificación del templo, no leí que hicieran referencia específicamente a un azote de cuerdas, cosa que me llamó un poco la atención, ¿no? Porque quizás pudiésemos ver como algo de violencia, ¿no? Allí por parte del Señor. Sin embargo, se entiende que el azote de cuerdas simplemente fue que muchos presumen que fueron unas cuerdas improvisadas, porque no se dice que Jesús andaba con una especie de látigo, una especie, él tomó unas cuerdas, varias cuerdas, las unió y empezó básicamente, pudiésemos decir en terminología coloquial, a correr a todas las personas que estaban comercializando en el templo, incluyendo a los cambistas, ¿no? Entonces, entendiendo que él solo, físicamente como humano, con eso no iba a poder correrlos a todos, pero ¿qué pasa? Es importante destacar que sí, el Señor los corrió, usó esas cuerdas, se acercaba a cada uno y después vamos a leer un poquito más allá qué más hizo en referencia a todo lo físico que estaba allí, ¿no? Realmente entendemos que el Señor, si él hubiese querido destruir todo eso, como orar al Padre y derramar fuego, hubiese tenido. Sin embargo, si no fue así, porque no era la voluntad del Padre. Y él accionó de acuerdo a lo que su Padre le permitió y le señalaba hacer. Así que podemos decir que esto que hizo Jesús allá al presentarse, fue más un acto simbólico, haciendo referencia a lo que le comenté anteriormente. Es importante destacar que se trataba de la casa de su padre, la casa de Dios, y él tenía el derecho a hacer esto, a reclamar, porque se estaba usurpando la casa de su padre. Y lo que nos da a entender que, por supuesto, Dios reprobaba toda esta conducta que tenían, que era tanto los sacerdotes como los que comercializaban allí. Entonces, vamos a seguir realmente con el siguiente versículo, aunque cabe destacar que esto es lo que forma parte de la purificación, porque quizás nosotros en el contexto actual entendemos como purificación, lavado, desinfección, por decirlo de alguna manera, pero no, se trataba de una purificación que ciertamente involucraba que físicamente desaparecieran todas las cosas que no debían tener allí. Era una purificación, tenía un contexto espiritual, que las personas entendieran realmente qué es lo que quería Dios que se hiciera en su templo. Cuando vamos a Juan 2:16, dice Jesús, quitad esto de aquí y no hagas de la casa de mi padre un mercado. Como ya habíamos hablado, ahí existía cualquier cantidad de cosas para comercializar. Y Jesús insistía que por qué usaba prácticamente la casa de su padre para hacer negocio. Entendemos que eso no eran los fines, era el templo de los ritos. Y los sacerdotes se habían adueñado de él simplemente para administrarlo y poder sacarle provecho. Entonces, ese sistema de sacrificio que se había establecido en el Antiguo Testamento y que tenía validez hasta ese momento, tendía a ser una cáscara de apariencia, porque en todo este entorno, ¿cómo piensan ustedes que el Señor hubiese recibido esos sacrificios? No creo que hubiesen sido agradables para el Señor. El Señor se sentía más bien menospreciado por su pueblo en esa situación. Ahora, en la actualidad quizás hay muchas iglesias, y cuando digo iglesias me refiero en general no solamente a la verdadera iglesia de Dios, que es la iglesia de Cristo, sino a otras religiones, en donde también se comercializa, si bien es cierto, no animales, se comercializan imágenes, se comercializan velas, se comercializan estampitas
lo cual no tiene sentido. Y eso está pasando actualmente. Tenemos que entender y por eso siempre debemos apegarnos a la palabra a la hora de ubicarnos en el contexto de lo que debe ser la iglesia de Dios. Cuando vamos a Juan 2:17, el celo de tu casa me consume. Y esto tiene que ver, eso lo dice el versículo 2:17, pero tiene que ver también con una parte del Antiguo Testamento en referencia al Salmo 69:9. La actitud de Jesús trajo a la memoria de los discípulos, se dice que trajo a la memoria de los discípulos porque los discípulos estaban con él allí. El Salmo 69:9, que dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Este salmo fue escrito por David y en él se ponía ante Dios lo que habían hecho sus enemigos contra él por la causa del celo que David tenía por la casa de Dios. Y a los discípulos les recordó esto. Entonces entendemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios siempre va a ser celoso con su casa. Ahora bien, continuando con lo que es este pasaje, nos vamos al versículo 18 con la respuesta de los judíos. Los judíos dice así, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Por momentos se dice que cuando Jesús hace todo esto, hace la entrada y echa fuera todo eso, todas esas personas de allí, por momentos la gente no lo detuvo. Es decir, hizo el azote de cuerda en el templo, echó fuera todos los animales, nadie dijo una palabra ni alzó su mano violentamente para detenerle. Su presencia y autoridad en ese momento generó como una conmoción y no fueron capaces de reaccionar ante él. Sin embargo, esto fue momentáneo, aunque quizás se buscaba que el pueblo de Israel despertara y tuviese conciencia de lo que estaba haciendo. Por otro lado, al pasar ese momento, al pasar, digamos que espacios de tiempo, por lo que puedo apreciar en la lectura de la Escritura y lo que pude investigar, esas multitudes que estaban allí, que a pesar de que sufrían constantes abusos de los sacerdotes, por lo que ya sabemos, de que querían obtener el dinero del pueblo de Israel, volvieron a tener el mismo comportamiento. Es decir, los judíos les dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? O sea, no les valió lo que pasó. Por momentos los conmocionó, pero después ellos querían señales. Nosotros pudiésemos decir, bueno, el Señor les hubiese podido dar las señales que ellos quisieran, el Señor es poderoso. Pero nosotros debemos entender que no se trata de lo que nosotros opinemos, sino de lo que el Señor hizo y hará. Lo lógico para nosotros quizás hubiese sido que todo ese pueblo de Israel estuviese avergonzado, incluyendo los sacerdotes, por la actitud que estaban tomando. Pero realmente eso no fue así. Ellos lo que entendieron fue que no podían permitir que una forma de autoridad superior a ellos los gobernara. Y de alguna u otra forma debían desacreditarlas para ellos poder continuar con la situación que ellos llevaban allí. Cosa totalmente alejada de lo que Dios quería de su pueblo. Quizás ellos, cuando le dicen a Jesús y dice una muestra, pensaban, bueno, ¿por qué no haces descender fuego como lo hizo Elías en el Antiguo Testamento? Pero es que ellos no estaban dispuestos. Para ellos, hiciera lo que hiciera Jesús, ellos iban a buscar la forma de desacreditarlo para ellos poder seguir teniendo el dominio del templo. El problema de ese pueblo en ese momento, quizás el mismo problema que tienen muchas personas a las cuales nosotros les hablamos, les predicamos, les damos testimonio. ¿Cuál es el problema? Que no se trata de un tema de falta de evidencia, sino la disposición de su corazón de creer. Si tú no tienes disposición en tu corazón de creer, entender lo que Dios quiere para tu vida y lo que Dios quiere para la humanidad, no lo vas a poder lograr. Y básicamente era lo que ellos tenían ahí en ese momento. Evidencias habían. Jesús ya lo había hecho. Cuando lleguemos al último versículo que vamos a tratar hoy, veremos eso. Entonces, bueno, fíjense todo lo que había ocurrido, ¿no? Ahora, el siguiente versículo que habla de que Jesús le dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuál fue la actitud? ¿O qué quería decir Jesús con destruir este templo? Fíjense algo.
¿A qué judío se le podía imaginar a pasarle por la mente que el glorioso templo que estaba construido podía ser destruido por un hombre y volver a ser reedificado en 3 días? Ellos no entendían eso. ¿Por qué? Porque a su vez no entendían que lo que quería decir Jesús cuando se refería al templo era a su cuerpo físico. No se refería al templo de piedra que estaba construido. Y su incomprensión hacía bueno, que digamos que pudiesen ser momentos de rabia o de que el pueblo judío tenía porque no entendían. Entonces, incluso se dice que los discípulos en ese preciso momento exacto tampoco lo entendían. Lo entendieron fue posteriormente cuando Jesús resucitó. Porque cuando resucita Jesús y ocurren todos los acontecimientos, ¿verdad? Que eran 3 días, y al tercer día resucitó. Su templo, su cuerpo, el nuevo había salido de la muerte. Allí es donde es de lo que hablaba él. Pero el pueblo judío no lo entendía. Así que esa manera que quizás tuvo Jesús enigmática de decir lo que estamos hablando en referencia al templo, tiene que ver con esto que vamos a leer también, que pertenece a Marcos, capítulo 4, del 11 al 12. Y les dijo: a vosotros, se refiere a los creyentes, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, y para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. El Señor tiene su forma y su manera de hacer las cosas y las situaciones. Él reserva el conocimiento para toda aquella persona que busque de Él y se convierta y así empiece a entender su palabra. Sin duda, esto quiere decir que Dios nos da muchas oportunidades de conocerlo, pero eso no quiere decir que las oportunidades sean ilimitadas. Simplemente tú tienes la oportunidad de entregar tu vida a Cristo hasta el momento de tu partida física. Después del momento de la partida física ya no hay nada que hacer. Ya tomaste tu decisión y espero que sea la correcta, que es seguir a Jesús como Señor Salvador y Él entender que Él tiene para nosotros reservada una morada en los cielos. Ahora bien, entendemos esto como que el verdadero templo de Dios era Jesús en medio de los hombres. Ese era el verdadero templo, ya que evidentemente por lo que estaba pasando el templo no era utilizado para los fines correctos. Pero sí, Jesús era el verdadero templo. Entonces, claro, llega Jesús y dice: destruye este templo. No entienden, y eso estaban refiriendo a que ellos pensaban que hablaban del templo físico. ¿Por qué? Porque adicionalmente ese templo había sido, se llama o se dice el segundo templo, había sido reconstruido por Herodes y el tiempo de reconstrucción fue de 46 años. Entonces en su mente nunca iba a caber que pudiese existir la posibilidad de que en 3 días pudiese ser edificado. Entonces, ya concluyendo un poco, tenemos que entender que la respuesta que querían los judíos, que era que Jesús les hiciera milagros frente a sus ojos, no es la que Dios Padre le dijo a Jesús que tuviera con ellos, sino que les dice, cuando les da una señal, la señal que les da es la señal de la cruz, es la señal de la resurrección. Y esa es la señal que nosotros debemos ver. Y es la señal que nosotros debemos predicar. Y sigue siendo la respuesta de Dios a todo aquel que demande una señal de parte de Dios. La cruz y la resurrección de Jesús. No existe señal más grande, señores. Entonces, es importante que nos llevemos esto. Cuando yo les decía, o les hacía referencia al último versículo, y para completar la lectura, vamos del 20 que dice: dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ya lo hablamos, ¿no? Y tú en 3 días lo levantarás. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Pero vámonos al versículo 22 que dice de esta manera: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyó la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
La evidencia que le dio a sus discípulos, y que bueno, que no solo era para los discípulos, sino para todo el pueblo, fue su resurrección. Es lo más importante. Sin la resurrección de Jesús, nuestra fe no tendría sentido si fuese locura, que realmente no lo es, porque todo eso ocurrió. Lo que decía la Escritura, y previa la Escritura, mucho antes, en el Antiguo Testamento, ocurrió. Y hay pruebas incluso científicas de esto. Entonces, bueno, hermanos, yo les invito a que entendamos que es importante saber y entender lo de la palabra. Entendamos y tomemos esta palabra de edificación para también poder identificar cuándo se están haciendo las cosas de la manera de la que lo dice la palabra y cuándo no se están haciendo así. Les hago referencia porque sé que en la actualidad, y eso va a seguir continuando porque la palabra así lo expresa, hay muchas iglesias, no sé, denominaciones religiosas, nunca las podemos meter en un solo saco, a todas, ¿no? Que utilizan los elementos, ya sea en lo cristiano, la palabra de Dios, o en su ritual religioso, utilizan elementos de persuasión hacia las personas con la finalidad de obtener beneficios económicos. Debemos entender siempre que lo principal, lo primordial, es buscar la palabra de Dios, buscar el consejo en la palabra de Dios, que cuando se predique la palabra, se busque en la Biblia y podamos observarla, leerla. Recuerden que la Biblia es el manual, y si es el manual, se supone que debemos seguirla para que hagamos la voluntad de Dios y para que nuestra vida sea la adecuada, nuestra vida sea la que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos. Por ahora, o por el día de hoy, me despido. Espero que esta predicación haya sido de edificación para cada uno de ustedes, haya sido una enseñanza oportuna en estos tiempos. Les invito a que continuemos en oración por los motivos que ustedes saben. Actualmente estamos pasando por situaciones que, por cierto, nos están impidiendo asistir al templo de nuestra iglesia local. Oremos por eso. Oremos para que el Señor haga su voluntad buena, agradable, perfecta en referencia a esta pandemia. Oremos con entendimiento, sabiendo que si Él lo permite es por algo. Oremos por la protección de cada uno de nosotros y nuestra congregación. Oren por los líderes de su iglesia, oren por los líderes de células, oren por los niños, por los jóvenes, oren por su hogar, oren por las personas o continúen orando por esas personas las personas que llamamos las más buscadas, es decir, las que tú tienes en tu corazón, por las que has estado orando para su conversión. Así que no abandonen nunca la oración, sigamos en contacto, tratemos siempre de seguir la palabra de Dios y espero que pronto podamos vernos. Estén atentos también a las redes sociales de nuestra iglesia, de Altares de Adoración San Diego, para que puedan tener la información oportuna en referencia a cuándo podríamos estarnos incorporando nuevamente a las predicaciones en vivo allí en nuestra amada iglesia. De corazón les deseo que el Señor los bendiga y los guarde y tengan un feliz domingo y que puedan seguir adelante de la mano del Señor. Dios les bendiga.